Estamos aquí reunidos para el protocolo de defensa de tesis del arquitecto Nahuel Mandrini. Les damos la bienvenida a los invitados y concurrentes. Vamos a presentar la defensa de tesis de maestría en lógica y técnica de la forma del maestrando arquitecto Nahuel Mandrini, titulada Forma, Flexión, Geometría y Elasticidad de las estructuras criptoédricas. Tesis dirigida por el doctor arquitecto Ariel Misuraca. Son jurados de esta tesis la magíster diseñadora Fernanda Arias, procedente de la Universidad Católica de Ecuador, el arquitecto Alejandro Abaca de la FADU-UBA y la magíster licenciada Mónica Caballero de la Universidad de La Plata. Agradecemos su presencia y predisposición para esto. También agradecemos la presencia del director de la maestría. Agradecemos a los miembros de ALEF por el espacio en el que incluye esta defensa de tesis y que forma parte del programa del cuarto Congreso Latinoamericano de la Forma. Recordamos a continuación los pasos a seguir en la defensa de tesis. Recordarle al tesista que dispone de entre 40 y 45 minutos para la exposición. Una vez terminada la exposición, los jurados podrán realizarle preguntas al maestrando. Una vez terminada la sesión de preguntas, el jurado se retirará del aula para deliberar. Finalizada el acta correspondiente, volverá al aula para dar lectura de la misma. El jurado dispone de entre 20 y 30 minutos. Confeccionará el dictamen, lo firmará y uno de ellos como vocero procederá a la lectura en voz alta del acta correspondiente ante el maestrando y el público presente. La maestría le entregará al maestrando una copia del acta leída, no original, ya que la misma será anexada al expediente. Bueno, damos comienzo. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Soy el arquitecto Nahuel Mandrini. La tesis fue titulada con el nombre Forma, Flexión, Geometría y Elasticidad en las estructuras criptoédricas. Nahuel va cerquita de Ok. La tesis básicamente va a estar organizada en 3 etapas. Una primera breve introducción a lo que tiene que ver con la temática de la investigación. Un cuerpo principal que va a estar relacionado al conjunto de exploraciones que se llevaron a cabo. Y finalmente unas breves conclusiones para compartir con ustedes. También quiero aclarar que intenté ordenarla de alguna forma cronológicamente para poder compartir con ustedes cómo se fue gestando el tema de la investigación. Estas imágenes que estamos viendo a continuación tienen que ver con algunas de las primeras maquetas que se hicieron con varillas de madera y pegadas con cinta de papel. En el contexto de uno de los seminarios de forma y matemática que dictaba Pérez Pinadel, donde lo que principalmente llamó mi atención tenía que ver con este tema de las curvas, por eso, o sea, lo criptomorfo, y es por eso que me pareció que era adecuado adoptar la definición de Roberto Doberti de criptoedro, ya que en todas lo que se evidenciaba era una relación entre la cantidad de filamentos curvos y empalmes con el número de aristas y vértices de los poliedros, en este caso particular, el tetraedro. A su vez, otro de los aspectos que me pareció interesante abordar tenía que ver con que en todos los casos eran estructuras que estaban en equilibrio estático. O sea que cada una de las partes de las
maquetas de los filamentos eran necesarios para conservar la forma y preservar la geometría. Estos dos aspectos fueron sobre los cuales me interesó profundizar, entendiendo cuáles eran las posibles similitudes o diferencias que existían entre las maquetas y poder establecer distintos criterios para poder evaluarlas o clasificarlas y a su vez proponer algunas alternativas que nos aproximaran hacia el diseño de las formas. La siguiente imagen que voy a compartir con ustedes fue tomada de la tesis doctoral de Sangel para la Politécnica de Valencia, donde él recopila un conjunto de imágenes del arquitecto Frei Otto. Frei Otto investiga al conjunto de fenómenos físicos y en este caso los ordena en este glosario. Hay varios glosarios que él construye, pero en este en particular él los ordena de acuerdo a los esfuerzos que existen o que él percibe en cada uno de ellos, y los ordena de acuerdo a los esfuerzos de tracción, compresión y flexión. Es en este glosario donde aparecía la temática de investigación y de alguna forma también estaba presente el tema de la geometría de la curva elástica. Había un primer indicio de esta temática. Es a partir de esto que comencé también a investigar y me encontré con otros autores. En este caso son todas imágenes capturadas de una publicación de Julian Gerhardt para la Universidad de Stuttgart, que es donde está el Instituto de las Estructuras Ligeras de Frei Otto, donde él reconoce la geometría de las curvas a flexión y, por ejemplo, en la imagen que está ubicada a la izquierda, sí hace una comparativa de dos curvas conocidas. Una es la catenaria y la otra es la curva de flexión elástica. Se puede reconocer en esta comparativa cómo en una etapa las curvas son verosímiles y cómo a medida que nosotros vamos incrementando la longitud de las barras o de las cadenas colgantes, en el caso de la catenaria, se van notando estas diferencias entre cada una de ellas. Y el conjunto de esquemas de condiciones de vínculo que aparece a la derecha, justamente lo que viene a reflejar es otra característica muy significativa de las curvas de flexión elástica, que es justamente que, de acuerdo a la condición de vínculo que uno determina en los extremos de las barras, la geometría cambia sustancialmente, pudiendo reconocer básicamente dos tipos de vínculos, uno que es el articulado y el otro que es el empotrado. En la imagen que está arriba de todo, se ejemplifica la deformación de una barra mediante dos vínculos articulados, donde básicamente lo que se hace es permitir el giro de la barra y restringir el movimiento, el desplazamiento. Y en la imagen que está encuadrada en color azul, lo que aparece es el empotramiento, que es justamente lo que restringe, son ambas posibilidades, ¿no? Tanto el giro como el desplazamiento. Después, el resto de las imágenes viene a plantear posibilidades de combinación entre nudos, pero es en particular sobre las imágenes, sobre los nudos empotrados, que yo detectaba que la tesis estaba trabajando. O sea que ya empezaba a haber cada vez un recorte mayor del tema que estaba llevando adelante para investigar.
Ya adentrándonos en el tema de las exploraciones, básicamente van a encontrar que son un total de 5 las que se llevaron a cabo. La primera de ellas viene a analizar las curvas de flexión elástica en las 2 dimensiones, relacionándolas con algunos polígonos regulares, mientras que las restantes 4 están relacionadas al desarrollo de las estructuras criptodélicas. Un aspecto a considerar sobre las maquetas que se llevaron adelante es que se planteó como una condición necesaria para poder generar claridad en los desarrollos que estaban haciendo, que hubiesen condiciones de isotropía, ¿sí?, en términos de materialidad, sección y longitud de los filamentos, cuestión que iba a facilitar la lectura de las maquetas. Y por otro lado, una temática que les comenté anteriormente es que debían estar en equilibrio estático para poder evitar cualquier transformación o mutación de las piezas que se pudiese dar de manera involuntaria. Así, ya adentrándonos a la primera exploración con la familia de figuras, lo que estamos viendo a continuación es una representación gráfica de las curvas de flexión elástica que se pueden obtener mediante el empalme de un conjunto de cintas, en este caso de madera, de manera continua a través de los extremos. Básicamente lo que se reconocían eran 2 tipos de empalme, uno que es cuspidal, o sea que es con doble tangencia, y un empalme continuo que comparte la tangencia en los extremos de las barras. Estas combinaciones lo que generaban era un conjunto de figuras muy diferenciadas, pero que tenían evidentemente el tema de la flexión elástica en común. Y en la imagen que está plasmada a la derecha, ¿sí?, se muestra de alguna forma cómo fue el procedimiento de captura de cada uno de los contornos. Luego menciono a la publicación de Doberti y Liliana de Sistemática de las Conformaciones por el simple hecho de que fue uno de los instrumentos que me sirvió para poder conceptualizar las formas, y de hecho el título de esta exploración tiene justamente que ver con uno de los temas que aborda el libro de ellos. De este conjunto de contornos, ¿sí?, se podía generar una primer familia de figuras que se obtenía permutando los distintos tipos de empalme. Y a su vez está ordenada esta pieza gráfica de acuerdo o priorizando el tema de la continuidad de las figuras, pudiendo reconocer en el extremo superior a la izquierda una figura que es verosímil a un círculo, y que a medida que nos vamos desplazando hacia los extremos nos vamos a ir encontrando con un incremento en el número de cúspides de cada una de las figuras. Y a su vez, marcados, encuadrados con distintos colores, lo que se viene a señalar son distintos conjuntos vinculados a cómo las cúspides se proyectaban de forma centrípeta o centrífuga y cuáles eran las incidencias que había en las geometrías que se iban plasmando en las curvas. Es por este motivo que a estos conjuntos se los nombró con el nombre de figuras cóncavas cuando las figuras están proyectadas, las cúspides están proyectadas de forma centrífuga, y figuras convexas cuando están proyectadas de forma centrípeta. Después apareció un tercer grupo que combinaba ambos tipos de cúspides, a los que se llamaron figuras mixtas o cóncavas y convexas. Y
esta característica, ¿sí?, aparece, ya cuando evaluábamos las figuras, aparecían distintos tipos de simetrías, características que enriquecían su geometría. Ahora voy a mostrar en continuación algunas de ellas, ¿sí?, que fueron las que fueron construidas en cinta de madera. Este es un caso es el caso particular de la única figura de las familias de figuras realizadas con el triángulo equilátero, que es completamente asimétrica y que por sus características tiene los tres tipos de vínculos, ¿no?, el cuspidal, centrífugo, centrípeto, y un empalme continuo que en este caso se materializó duplicando la longitud de la cinta, pero que su ubicación estaría registrada, no sé si se llega a apreciar, mediante esta pequeña línea. Luego mostrarles un caso particular que tiene que ver con las figuras convexas, que al momento de uno operar con el material tiene la particularidad que por la cantidad de tensiones que se generan producto de la deformación tan pronunciada de las cintas, tienden a aparecer esfuerzos de torsión. Cuestión que buscan de alguna forma relajar estas tensiones y tratan de abrirse o volver a transformarse en una figura cóncava con puntos cuspidales proyectados hacia afuera de la figura. O sea que esta es una particularidad que tienen las figuras cóncavas, convexas, por lo que hubo que contenerlas mediante algún plano que no permitiera el giro de los empalmes. Este mismo procedimiento se repitió en el cuadrilátero. Volvían a aparecer estas combinaciones de figuras, estos subconjuntos, pero sí lo que se apreciaba era una gran variedad de formas, ¿sí?, notoria cantidad de formas que se podían generar a partir de ellas. Y en el caso del cuadrilátero, también nuevamente una figura mixta, ¿sí?, que esta en este caso se podía contener en el plano, pero al aparecer tal vez una cúspide que se proyectase hacia el centro de la figura, nuevamente aparecía esta incidencia de las torsiones y este intento de la forma por encontrar su situación ideal de tensión. Y en particular tienen esta característica de que a medida que se iba aumentando el número de lados en las figuras, ya era cada vez más complejo contenerlas en el plano, incluso en el caso de las figuras cóncavas. Tienden a deformarse, cuestión que hacía que las figuras que se realizaban con el triángulo equilátero fuesen ideales para este tipo de captura. Esta exploración con la familia de figuras lo que sirvió es para brindarnos algunas herramientas como para poder evaluar los resultados que habíamos tenido con los primeros quirtoedros, las primeras estructuras quirtoédricas, pudiendo reconocer estas figuras en cada una de las piezas. Así pues, en los quirtoedros más regulares reconocíamos una repetición de un tipo de contorno, mientras que en las figuras más asimétricas, ¿sí?, aparecían combinaciones de varios de ellos. Es a partir de este punto que me interesó poder generar algún procedimiento que me permitiese, a partir de esta figura básica, que eran las que surgían del tetraedro, poder encontrar cuáles eran todas las piezas que podían pertenecer a esta primera familia de estructuras quirtoédricas. Es a partir de este punto donde encontré un procedimiento que podía servir. Se desarrolló
desarrollaron las herramientas que habíamos mencionado, calificando a las estructuras criptoédricas a partir de los tipos de empalmes y los tipos de figuras, pudiendo reconocer obviamente la existencia de estos puntos cuspidales proyectados de forma centrífuga y los empalmes continuos que en estos casos se ramificaban en dos. Lo que se halló como un procedimiento, una propuesta de procedimiento, habiendo hecho algunas pruebas que por ahí no fueron del todo favorables, es que la mejor forma de establecer una posible lectura de estas piezas tenía que ver con estudiar en principio la relación de dos de las caras de los tetraedros y desplegarlas en forma de malla, ¿sí? En el plano. Y a partir de ello poder empezar a estudiar las relaciones de sintaxis que había entre cada una de las figuras y de acuerdo a qué caras uno tomaba podía detectar justamente estas situaciones. Luego, lo que se planteó es cómo sería el procedimiento para la reconstrucción de la estructura criptoédrica mediante la aparición de esta línea de color azul que indicaba cómo debía ser unido o generar empalmado el filamento que diese el cierre a la estructura criptoédrica. Este procedimiento se repitió. Esta es una de las estructuras criptoédricas de la familia que es más regulares y que obviamente tiene la característica de estar constituida con el mismo tipo de contorno y todos sus empalmes son continuos, pudiendo detectar básicamente dos relaciones de sintaxis que se repiten en la estructura y cuál sería la propuesta para su reconstrucción. Este tipo de análisis lo que nos permitió es proponer cómo sería el camino inverso, y es a partir de este momento que apareció el tema del análisis de la combinación, donde en la gráfica se documentan todas las posibles relaciones de sintaxis entre distintas figuras, evidenciando tal vez que en los casos de las figuras con simetría rotatoria las posibilidades son menores y en las que poseían simetría especular las combinaciones eran mayores, y en este caso lo que se optó es por elegir una de las combinaciones para ejemplificar el procedimiento, que sería justamente seleccionar una combinación, permutar en la forma en que se va a empalmar, ¿sí? Y así encontrar un conjunto, ¿sí?, de criptoedros que estarían relacionados por este tipo de combinación, y finalmente reconociendo los contornos que se generan a partir del cierre de la estructura criptoédrica. Se generaron este primer conjunto de criptoedros relacionados con el triángulo equilátero, dando como resultado formas muy distintas, más regulares, asimétricas, y finalmente se optó por ordenarlas, intentando nuevamente reconocer los atributos de cada una de ellas, de acuerdo a, por un lado, la regularidad de la conformación del tipo de caras, ¿sí?, cada contornos de un mismo tipo, y a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, ¿sí?, con las estructuras criptoédricas más irregulares. A su vez se reconocieron cuáles de ellas podían contener a todos estos contornos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la figura que es verosímil a una circunferencia, no pudiéndose reconstruir
con los 4 contornos de un mismo tipo, por ejemplo. Los tipos de empalme, habiendo figuras, estructuras que eran similares en relación a que poseían la misma cantidad de contornos, pero en función de cómo era la relación de sintaxis entre contornos, los resultados eran completamente distintos. Esto se repetía en varias de ellas, ¿no? Que son estas que están como agrupadas en línea punteada. Y finalmente, esta primera exploración lo que nos sirvió es para dar cuenta de la gran apertura de posibilidades que tiene la exploración con este tipo de estructuras, y a lo que nos llevó es a otra reflexión que tenía que ver con cómo podíamos proponer una alternativa que de alguna forma simplificara este procedimiento en el diseño de formas. Y la primera propuesta tuvo que ver justamente con el estudio mediante la partición de estas estructuras. Para ello se seleccionó al icosaedro, siendo de los poliedros regulares uno de los que tiene mayor número de caras y que todas sus caras son triángulos equiláteros, y a la geodésica de frecuencia 2, que es la que se puede obtener a partir de la división de las medianas de las caras del icosaedro. De alguna forma acá aparece ejemplificado cómo sería el procedimiento para obtener a la cúpula geodésica, y una mención al libro Synergetics de Fuller, que, bueno, él lo explica obviamente mucho mejor que yo, pero donde se pueden ver los estudios que él desarrolla en base a esta temática. Y en el margen inferior, cómo serían las propuestas de partición de cada uno de estos poliedros. Como primer resultado, o primera opción, se realizó la partición a partir de 2 hemisferios, pudiéndose reconocer que a partir de esta partición aparecían 2 poliedros, uno que tenía que ver con una pirámide de base pentagonal y otro que tenía que ver con un antiprisma de base pentagonal. Se optó por llevar el mismo procedimiento que el anterior, que tenía que ver con analizar las caras poligonales en mallas y generar una propuesta. En este caso nos interesaba que por una cuestión de lectura de las piezas fuesen lo más regulares posibles, así que se adoptó un contorno que pudiese ser repetido en toda la geometría del quirtoedro que se fuese a generar, siempre teniendo en cuenta, ¿sí?, el tema de las tangencias que se iban a generar en las uniones, como para que después se pudiese volver a reensamblar a la estructura quirtoedérica. Una segunda propuesta que tiene que ver con la subdivisión a partir de tercios del icosaedro. En este caso particular, la pieza quedaba dividida en 3 triángulos de base pentagonal y aparecían unos remanentes que tenían que ver con casquetes, ¿sí?, de mallas poligonales. Nuevamente un procedimiento similar. En este caso, bueno, no se podía llegar a reconstruir toda la pieza a partir de un contorno de un mismo tipo, así que tal vez aparecía un contorno en particular que tenía que ver con uno de 3 puntos cuspidales. Se repitió el procedimiento en la geodésica de frecuencia 2. En este caso, por suerte, se podía generar una subdivisión de todo el poliedro de forma regular, cuestión que quedaba
dividido también a partir de esta pirámide de base pentagonal, y solo aparecían remanentes de una cara de triángulo equilátero, ¿sí?, cada tanto en la superficie. Esta exploración, por aquí estaría ejemplificado cómo sería la reconstrucción. Y esta exploración lo que nos sirvió es para también intentar plasmarla en cómo sería el caso de estructuras poliédricas o mallas que uno pudiese diseñar, sin que fuesen formas llagadas o canónicas. Y es en esta exploración donde lo que se propuso es trabajarla sobre superficies diseñadas. Se propusieron dos modelos básicos, uno que tendía a una expansión, ¿sí?, hace partida de un núcleo homogéneo y la superficie poliédrica se iba a ir expandiendo a medida que se desarrollaba en los extremos, y una segunda superficie que hacía todo lo contrario, intentaba contener un espacio cerrándose en los extremos. En esta exploración lo que me pareció pertinente era poder partir de una forma gráfica, de un poliedro básico, para poder estudiar cómo incidían las combinaciones entre figuras, y consideré que era ideal partir de un antiprisma de base cuadrada para justamente luego poder plasmar algunos de esos resultados ya directamente en las superficies que eran un poco más complejas. Se hicieron un conjunto de pruebas acá a partir de recomponer al mosaico con un tipo de contorno de forma regular, o sea que el motivo era el contorno de una cúspide que se iba, mediante reflexión y traslación, se iba recomponiendo. Nuevamente se tenían en cuenta las tangencias y el tipo de contorno que se genera en las bases del antiprisma. Otro ejemplo similar, en este caso donde el motivo está constituido por varios contornos de distinto tipo, observando ya un resultado ya no tan homogéneo, pero donde sí había una operación rígida de simetría que lo arreglaba. Estas son otras, están por acá para poder verlas, pero este procedimiento tenía que ver justamente como para poder detectar estas diferencias y estas alternativas que uno podía adoptar, siendo muy importante el contorno que se generaba a partir de la unión de estos contornos curvos, ya que era el que nos indicaba cómo debía ser la unión a nivel superficial y si se iba o no reconocer, ¿sí?, esta continuidad, siendo que en los casos donde las tangencias estuviesen paralelas, ¿sí?, se iba a poder identificar esta curvatura, y mientras que hubiesen puntos cuspidales, como en este caso, uno iba a poder fusionar la continuidad de la superficie. Para llevar la exploración, en el primer caso se optó por un único motivo que reconstruyese toda la superficie, y con la idea de esta continuidad que mencionábamos anteriormente, se tuvo en cuenta que la tangencia debía ser perpendicular al diseño del mosaico que uno estaba llevando adelante.
Bueno, acá aparece esta idea plasmada gráficamente, ¿sí? Donde vemos que básicamente hay dos motivos que se repiten de forma alternada a lo largo de toda la superficie de la estructura quintoédrica. En el segundo caso, se optó por generar alguna variante que tenía que ver con que no se repitiera el mismo motivo. Entonces aparecía este núcleo central marcado, pronunciado por un único contorno que lo reconstruye, y en los extremos ya la combinación de varios tipos de contorno. Finalmente, en la última exploración con organizaciones, lo que se intentó hacer es, de alguna forma, plantear el potencial tal vez que existe en la organización de estas piezas, siendo lo que vamos a ver a continuación tal vez un primer inicio, ¿sí? O sea, el tema creo que da para mucho más, y básicamente el trabajo con organizaciones tiene que ver con la selección de un conjunto de entidades. Estas entidades parten de la segunda exploración, que tiene que ver con la permutación y combinación. Para ello lo único que había que tener en cuenta es que estas estaban constituidas por compartiesen contornos en su configuración que permitiesen ensamblarlas de acuerdo al criterio que íbamos a adoptar, que tenía que ver con la contactación de caras. Así, por ejemplo, aparece el primer ejemplo, que es básicamente un núcleo constituido por un octógono, y a partir de esta pieza se van disponiendo de forma alternada los distintos tetraedros que dan la posibilidad de reconstruir una pieza homogénea. En la exploración con organizaciones lo que se intentó es generar una idea general de una posible envolvente techo cobijo, y que todos los resultados tuviesen en común que tanto en la base como en el ápice se manifestaran estos empalmes cuspidales, y que en todo el perímetro se generara una idea de continuidad mediante curvas cóncavas y convexas. Es así que se planteó una idea de crecimiento de la figura. En este caso aparece nuevamente dos octaedros, y este contorno continuo, esta idea de crecimiento lineal de la organización, y luego una idea de desarrollo a nivel superficial. Obviamente esto está plasmado como un primer nivel de organización. Esta exploración podría incluso pensar en varios niveles y en varias formas. Tiene un montón de posibilidades. La verdad que es muy lindo poder trabajarlas de esta forma. Pero bueno, básicamente quería de alguna forma plasmar esto que tenía que ver con uno de los objetivos que estaban planteados al principio de la tesis, que tenía que ver con poder aproximarme a una idea de lo que podía ser el desarrollo en la disciplina arquitectónica. Para concluir, quería compartir con ustedes algunas apreciaciones que tienen que ver justamente con cómo fue el desarrollo de la tesis. En primer lugar, en la tesis se logró caracterizar cómo
se lograron detectar algunas de las características tanto desde su geometría como desde la física, ¿no? Desde el comportamiento de los materiales. No todos los materiales son aptos para llevar este tipo de exploraciones. Y esto lo que sirvió es para darnos algunas pautas de cómo debía ser el diseño de las formas a partir de estas curvas de fricción elástica. Se definieron el conjunto de criterios que nos iban a servir para la clasificación de estas formas, y esto se logró de alguna forma estableciendo el nexo entre los poliedros y las estructuras quirtoédricas, que en definitiva creo que tal vez a nivel de la tesis es lo que la diferencia por ahí, o al menos lo que yo he detectado que la diferencia sustancialmente de otras exploraciones que se han llevado adelante bajo esta misma temática. Este procedimiento al que yo nombré con el nombre de exploración, término que tal vez me pareció muy adecuado en el sentido de que expresaba con claridad cómo me había sentido durante todo el proceso en el que había llevado adelante la tesis, ya que en ningún momento estuvo definido a priori cómo iban a ser las formas. Estaba la idea general de lo que estaba buscando, que era llegar a algún tipo de estereoestructura, pero nunca estuvo del todo claro si lo iba a poder alcanzar o cómo iban a ser. La verdad que trabajar con la fricción elástica es complejo, nos da un montón de posibilidades, pero siempre está muy presente el tema de la limitación del material y de no fatigar al material para que directamente pierda su posibilidad de fricción elástica. Creo que bueno, como les mencionaba anteriormente, estuvo siempre la idea de aproximarse a la disciplina, y desde este punto de vista tal vez se pudo hacer bajo alguna insinuación, y este tema creo que probablemente me va a estar acompañando un rato más hasta poder hacerlo, pero creo que uno de los grandes logros que tiene tal vez la tesis es que al haberse mantenido un nivel entitativo nos deja a pensar de que no solamente se puede aplicar a la arquitectura, sino a otras disciplinas del diseño y, por qué no, a las artes plásticas. La realidad es que la tesis está muy centrada en el tema de la producción de formas, pero incluso en la construcción de una idea de cómo debía ser la estética de presentación que reflejara con claridad la belleza que hay detrás de las curvas de fricción elástica, pero a su vez estaba en paralelo esta idea de poder manifestar o compartir con la mayor claridad posible cómo se fueron llevando adelante estas exploraciones, y en ese sentido creo que fue muy oportuno haber tenido esta posibilidad de compartir la tesis en este contexto, siempre con la ambición de que pueda ser tomada por otra persona y que tal vez le sirva para un desarrollo personal. No me quiero ir, obviamente, sin dejar los debidos agradecimientos a aquellas personas que fueron de alguna forma
los pilares de la tesis. En primer lugar a mi director, Ariel Misuraka, que me acompañó desde los inicios de la tesis. Él conoce toda la historia, todo el proceso de cómo fue. Las primeras charlas, los primeros cafés, donde todavía la idea era completamente borrosa, y siempre me transmitió un montón de energía positiva que me ayudó realmente a poder darle un cierre. A un amigo, al arquitecto Pedro Nolasco, lamentablemente no pude estar aquí, pero también con él pude compartir un montón de instancias de café para poder compartir algunas ideas. Y a mi compañera de toda la vida, Constanza Mongiana, que sin estar directamente involucrada en lo que es la disciplina, tuvo la paciencia de poder convivir con la cantidad enorme de alambres, pedazos de madera y bueno, nada. Les agradezco a todos el haber tenido el tiempo para estar aquí presentes. Muchas gracias. Voy a arrancar yo para romper el hielo. ¿Se escucha o no? Sí, creo. Bueno, en primer lugar, felicitarte y celebrar, digamos, la construcción de estos conocimientos tan bellos, ¿no? Y a la vez tan científicos, tan contemporáneos. Y yo pensaba el potencial que tiene esta maestría es como infinito. Y el comentario que yo te voy a hacer, no es nada del otro mundo, es algo simple, es que es la primera vez que me confronto con la posibilidad de ver cómo una forma geométrica se vincula más con el mundo de la física que con el mundo abstracto. Y pensaba que, bueno, en la arquitectura ahí está como tu ADN de arquitecto, porque la arquitectura tiene el imperativo de la física, ¿no? De la gravedad. Y entonces me imaginaba estas formas, que son formas que corresponden a un plano de materialidad mucho más contemporáneo, que no tiene que ver con los muros, con los metales o con las grandes superficies que soportan. Se pensaba en una catedral gótica que tiene todo un sistema estructural concreto que es como la representación de la gravedad, ¿no? Y acá aparece esta tensión que genera la flexión entre las curvas y los empalmes, las tangentes y todo este universo que tiene más que ver con lo aéreo, ¿no? O sea, uno ve todo esto y me imaginaba estas cosas que tienen que ver más que con los muros y el vínculo con la tierra. Esto tiene más que ver con esto que hablabas vos, la estereoestructura, todos estos sistemas como de piezas que se vinculan con el aire, con lo evanescente, con lo contrario a la tierra, que sería esa superficie, esa materia gaseosa, donde, por ejemplo, ayer veíamos las burbujas, toda esta cosa que me parece muy contemporáneo, muy acertado. Y después también quería, para me poner los lentes, quería valorar tu esfuerzo, ¿no? De vincular todo esto con los poliedros, porque los poliedros como que tienen un vínculo que te lleva como a otra temporalidad, ¿no? Entonces lograste empalmar, además como para mí, dos momentos de conocimiento, que es uno tan contemporáneo, que tiene que ver también con los medios digitales, la virtualidad, lo evanescente, el aire,
y los poliedros, que son las manifestaciones más poéticas, pero que también tienen que ver, siempre me acuerdo de la metáfora que cuenta Alberti de que el universo lo habían conformado, ¿viste?, con los poliedros, y entonces yo pensaba, esto qué maravilla, ¿no? Porque creo que acá acabas de abrir una puerta enorme, así que bueno, mi reconocimiento, mi agradecimiento y felicitaciones. ¿Puedo hacer un breve comentario? Por supuesto, claro. Justamente me pasó algo muy particular con el tema de la maestría, es que siempre me gustó mucho el trabajo con las piezas curvas, la complejidad de las curvas, de hecho desde el principio de la carrera. Y una de las cosas que tuvo en particular el haber podido cursar la maestría es que logró hacer algo que jamás me hubiese imaginado, que es justamente trabajar con poliedros. De hecho, no es raro en los talleres de proyecto que uno trabaje con un poliedro. Y creo que esa es una gran virtud de la maestría, que realmente te abre la posibilidad de pensar estas nuevas formas. Simplemente eso. Bueno, yo también quería felicitarte por tu trabajo. Creo que hay una exploración muy profunda y se nota también esto de la construcción, prueba-error en el modelo, que por ahí da una sensación de que la forma está viva, y cuando veían las figuras otra vez proyectadas acá, me hacía una cercanía con los sistemas de las tensomembranas naturales, ¿no? Cuando se va complejizando más los sistemas, y por ahí esta relación con Otto, con Fuller, y que también se conecta mucho pensaba en las telas de araña, en las tensiones naturales, ¿no?, que están en el espacio natural, que además conecta con la idea de volver a la naturaleza para las construcciones, ¿no? Este tema de que las estructuras no invadan y que logren comprender la complejidad, que la curva es mucho de eso, ¿no? Y después rescato esta experimentación porque se logra percibir una comprensión de los límites de las posibilidades, ¿no? Tanto de la materialidad como esto de la flexión, ¿no? Que se nota que hay y sin embargo, porque hay mucho control en estas piezas, se entiende que hay mucho control en la creación, lo que se percibe es libertad, ¿no? Porque, bueno, viendo los modelos 3D aún más, pero en la imagen como tal, o la que está proyectada acá, lo que se percibe es como un trazo, ¿no? Al final es tan liviano como un trazo, y algunas me parecían hasta tipográficas, llevando a otra dimensión, ¿no? Como que tienen ese aire de garabato, pero absolutamente controlado, que es la complejidad precisamente que a veces vemos en los sistemas naturales y que nos parece tan difícil comprender. Entonces creo que esta tesis nos abre las posibilidades de poder construir acercándonos a esos lenguajes complejos. Y bueno, y finalmente me parece muy interesante esa posibilidad proyectual, volviendo a la arquitectura, de cómo lo liviano puede estructurarse con resistencia, ¿no? O sea, que algo tan liviano pueda construirse y mantener esta característica de la resistencia de la estructura a pesar de la complejidad de las curvas, ¿no? Y que no tenemos las líneas que normalmente estamos acostumbrados a ver y que los poliedros las tienen, obviamente, porque son los ejes, pero acá desaparecen esas líneas y sin embargo, ahora que los estábamos tocando, se resiste, ¿no? Y esa resistencia lo convierte en una figura posible de adaptarse a distintas escalas y etcétera, ¿no? Entonces creo que esa es lo que puedo decir de tu exploración, y creo que la maestría, también lo digo por experiencia propia, la maestría uno entra con un esquema, ¿no? Y de repente te cambia totalmente la percepción y
y me parece que acá se ve mucho de la exploración y la experimentación. Eso, felicitaciones. Gracias. Bueno, como te anticipaba antes, en mi caso yo vengo del campo de la estética, soy filósofa, y realmente cuando me seleccionaron para leer esta tesis dije, bueno, a ver, me voy a aventurar en algunas categorías que probablemente no son de mi especificidad. Pero aquí quiero remarcar, comenzando por la lectura de la tesis, Nahuel, que me resultó sumamente introductoria y al mismo tiempo para mí, que venía de una mirada desde otra disciplina, que es una de las aspiraciones que vos tenés hacia el final del trabajo, de que esto pueda servir para otras disciplinas. Justamente yo, procediendo de otra disciplina, me llevaste de la mano, digamos, me fue muy fácil transitar esos 5 capítulos, esas 5 propuestas exploratorias, y ahora en esta exposición que fuiste cerrando hábilmente y pudiendo yo comprender más profundamente lo que escribiste, también estas 5 conclusiones, ¿no? Digamos, ahí tenemos una reflexión respecto del número 5. Fueron 5 exploraciones, 5 capítulos, 5 conclusiones, pero que me resultó sumamente interesante, algo que nosotros solemos decir desde la estética, desde una visión contemporánea del arte, en el cual el arte es un proceso de construcción, en el cual no es solamente un talento genial y una creación instantánea, sino que siempre hay, justamente en ese proceso de producción, una trama entre concepto, imaginación, creatividad, saber, hacer. Y realmente con esta propuesta está muy presente lo que es la maestría, esta lógica de la forma, o sea, todo un circuito conceptual, abstracto, geométrico, bueno, en este caso físico, y al mismo tiempo la plasticidad, ¿no? Porque, digamos, en la presentación que hiciste encontraste un modo de introducirnos las figuras, que ahora las disfrutamos mucho más, estas hechas en acero, pero en el mismo papel lograste con ese fondo negro transmitirnos lo que vos comentabas muy bien, compañera, la poeticidad que tienen las figuras, ¿no? Y o sea que también me fue provocando un cierto goce, como dice, que te recomiendo la lectura del maestro de Umberto Eco, que se llama Parkinson, que habla de la contemplación de la forma, porque dice que en realidad no es pasiva o estética, sino que produce placer, ¿no? Y la verdad, te quiero transmitir eso, me fuiste produciendo una combinación de conocimiento de un campo ajeno a mi disciplina, pero realmente me pude ir metiendo porque conceptualmente está muy bien estructurado y de cada capítulo va permitiéndonos comprender. Me gustó muchísimo la diada de las exploraciones, esto que encontraste, permutación y combinación, partición y sustitución. Fui como comprendiendo como cada uno de esos conceptos, por qué los utilizabas de ese modo, del mismo modo que los mayas y mosaicos. Es decir, pude ir siguiendo, que ahora lo completaste para mí muy bien en todo el trayecto que nos fuiste mostrando recién, ¿no? Y después quiero terminar con una frase tuya, que de alguna manera es síntesis de lo que quise transmitirnos, donde vos decís que uno de los resultados fundamentales serían lograr estructuras con una geometría de un alto valor estético. Y bueno, creo que lo lograste. Tanto, digamos, porque también tu prosa poética, es decir, ese modo de formar la maestría, la tesis, perdón, tiene mucho de la poética del producto que lograste en tus maquetas, ¿no? Y aparte también comprendí, y ahora aún más, la selección del material, ¿no? Tanto
esas primeras figuras en madera que tienen una maleabilidad y una flexibilidad súper interesantes visualmente, y ahora con las maquetas que trajiste para que pudiéramos disfrutar de tu producto. Así que te agradezco. Muchas gracias. Gracias por los comentarios. Sí, bueno, a continuación nos vamos a retirar con el jurado, vamos a ir a algún lugar como para poder escribir el dictamen, y en 20 minutos, media hora, estaremos por acá de vuelta para dar lectura, y con eso se cerraría la defensa de tesis. Yo me voy a guardar para después algunos comentarios, como director. Prestar atención, sobre todo le invitamos a Nahuel. Bueno, sí. Vamos a dar lectura al acta de defensa de la tesis de maestría. Voy a leer literal porque es lo que corresponde. Dice: en la sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, siendo las 13 horas del martes 17 de septiembre de 2024, se constituye el tribunal bajo resolución número 312/24 del 16 de julio de 2024, conformado por la magíster diseñadora Fernanda Arias, el arquitecto especialista en forma Alejandro Vaca y la magíster licenciada Mónica Caballero, como jurado de la tesis de maestría de Lógica y Técnica de la Forma, presentada por el arquitecto Nahuel Mandrini, titulada Forma/Flexión, Geometría y Elasticidad en las Estructuras Quirtoédricas, bajo la dirección del doctor arquitecto magíster Ariel Misuraka. El arquitecto Nahuel Mandrini expuso su tesis entre las 11:30 y las 12:15, perdón, me río porque parece una cosa judicial. Posteriormente, los miembros del jurado realizaron preguntas aclaratorias y comentarios referidos a la tesis y a la exposición efectuada. La tesis propone la construcción e interpretación de procesos para la producción de formas espaciales utilizando el concepto de flexión elástica como lógica para su desarrollo. La investigación es contemporánea y abre un campo dentro de la morfología general que vincula las entidades geométricas con los fenómenos físicos. El tesista aborda desde el concepto de exploración un esquema metodológico proyectual que le permite desarrollar vínculos entre configuraciones poliédricas y estructuras quirtoédricas, tal como lo define Roberto Doherty. El tesista ha logrado formas a partir de las guiadas que plantean permutación y combinación, partición y sustitución, mallas y mosaicos. Toda la tesis tiene un tratamiento gráfico impecable, acorde con el carácter general de la maestría de Lógica y Técnica de la Forma, y el desarrollo de su texto también es ponderable por su precisión y pertinencia. Además de lo metodológico, el tesista logra resultados gráficos y de objetos con un alto valor poético, donde la belleza de estas espacialidades se torna indispensable de destacar. Estos resultados nos parecen adecuados de aplicar y de divulgar de manera multidisciplinar. La defensa de la tesis transcurre en el marco del Cuarto Congreso Latinoamericano de Morfología ALEF en Buenos Aires, junto con la presencia de una serie de maquetas de acero realizadas por el tesista de una belleza otra vez digna de mencionar. Su defensa oral fue impecable, acompañado de un relato visual donde se perciben los trayectos de sus construcciones basadas en geometrías y la flexión. La combinación de objetos, imágenes y palabras demuestran la típica solvencia de un morfólogo que desarrolla un avance en el estudio de los poliedros y los quirtoedros. Recomendamos que esta tesis
tenga una transferencia académica tanto al grado y al posgrado. Por lo tanto, por todo lo expuesto y de manera unánime, este jurado aprueba la tesis con una calificación de 10 sobresaliente con recomendación de publicación. Se cierra el acta dirigida por el director de la maestría a los efectos que correspondan. Bueno, aplausos. ¿Esto le doy a él, no? Sí. ¿Esto es para él? Sí, gracias. Tenemos un muy bueno. La verdad es que hemos visto una tesis muy buena. Gracias. Bueno, ahora, y no sé la hora que es, Estamos medio... pero pueden saludarlo, tirarle la oreja. Yo me guardé para el final. Faltan 20 minutos para las 2 de Sí, la tarde. no, me guardé para el final hacer un breve comentario. Para mí fue un placer trabajar con Nahuel. Nahuel es como, yo lo definí arriba, le comentaba a los jurados, dije, bueno, lo voy a decir porque es medio fuerte, pero digo, Nahuel es como un francotirador. Vieron que el francotirador está escondido, en este caso en su casa, generando figuras, y donde apunta, mete la bala y están siempre en silencio, agazapados, ¿no? Esta es la figura que yo lo puedo describir. Y ustedes vieron que la manera en que expuso es de una persona que está es muy metódico, muy paciente, ¿no? Entonces, y agradecerle la permeabilidad que él tuvo a mis comentarios, porque muchas veces vos podés ser una persona que podés guiar a alguien, pero si también ese alguien debe querer ser guiado, ¿no? Debe dejarse llevar, y agradecerle profundamente porque todo lo que fuimos hablando en este último año está plasmado tanto en la tesis como en la presentación, así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para él, porque uno como director siempre tenés una parte tuya que late en la tesis, en este caso la autoría es completamente de él, pero bueno, algunos consejos creo que germinaron y hicieron, por ejemplo, él, como lo marcó en el desarrollo, decía que uno de los objetivos era llegar a generar estructuras que puedan ser arquitecturizables, ¿no? Y yo en un momento le dije, basta, Nahuel, ya está la tesis terminada, acá está todo, deja que se convierta en una investigación de base para futuras investigaciones. Así que bueno, esa fue una de las cosas que él aceptó, porque quería seguir, dice, bueno, y en otra exploración trataremos de convertir estos prototipos. Así que felicitaciones, Nahuel, un placer, y ojalá que el camino nos siga juntando para nuevas experiencias. Bueno, una foto con todo el jurado. Sí, muchísimas gracias a todos por estar acá presentes.